Vamos ahora a la República Tardía. Ahí, vamos allá, vamos allá. Ya nos acercamos a Cristo. Sí, ya no estamos ahí... tan lejos, ¿eh? Sí. Quinto Sertorio en Hispania. Quinto Sertorio es un personaje fascinante. Uh-huh. Quinto Sertorio es de la rama de Cayo Mario. Vamos a situarnos. Venga, sí, vamos a hacer contexto amplio. Siglo II, vale. Cayo Mario y Sila están enfrentándose por el control de la República. ¿Quiénes son ellos dos, digamos? Desde Escipión, vamos a hacer una línea temporal. Venga. Desde Escipión, la República estaba cambiando de ejércitos liderados por cónsules y demás que estaban sirviendo a la República a un modelo cada vez más individualista. A partir de Escipión es el primero que utiliza a su ejército para conseguir sus fines. Entonces, políticos, por ejemplo, Escipión le dice a sus soldados, votadme como cónsul y yo iré con vosotros, tal y cual. Entonces, poco a poco se convierte de las legiones de Roma, pasamos a las legiones de Sila, de Pompeyo, de César, eso que siempre se habla. Entonces, aquí es donde empieza. Sila es un señor, es un patricio, pero que no tiene mucho dinero. Coño. Le gusta la vida, le gusta la vida nocturna. ¡Epa! Sí. ¡Uy! Es un casquivano de la vida. No el Julio César, sino el Julio Iglesias. Exacto. De la época buena vida, ¿eh? Sí. Mujeres, vino. Bon vivant, demás. Y entonces él se junta con chusma romana. Actores, prostitutas, tal. Bueno, disfruta de la vida. Exacto. Y se junta también con viudas. Dicen las fuentes que con viudas. Ya le hemos liado. Y claro, algunas viudas pues son mayores, mueren, le legan dinero, tal y cual, y se hace con una pequeña fortuna. Y dice Sila, bueno, yo soy de buena familia Cornelia, pero no tengo un duro, ahora sí que tengo dinero gracias a esta sugar mami que me ha dejado Oye, dinero. No hace daño a nadie, está haciendo su vida y... Exacto. Entonces entra en política, compra su acceso a la política, va ascendiendo poco a poco, pero él tiene una agenda. ¿Tú has visto el joven papa? Con Jude Law, ¿no? Pues un tío guapete, tal y cual, pero que públicamente es ultraconservador. Sila es ultraconservador. De cara a la galería. Pero no realmente. Porque nunca va a dejar a sus amigos de la noche. Siempre va a vivir con sus amigos de la noche. Siempre doble vida. Exacto. De día te ejecuto y de noche me emborracho. No te líes un día y al revés. Ya la hemos liado. Entonces él accede a política, empieza en una época en la cual Roma está en sus casi máximos de corrupción, la guerra contra Yugurta, que eso ya es un festival. Yugurta soborna a un montón de senadores romanos. Es todo fatal. Entonces, luego, cuando terminemos con este complot, te preguntaré cómo está la República en este momento, que es muy importante para entender también cosas que veremos después. Entonces, Sila intenta hacer un Make Rome Great Again. O sea, intenta volver a la tradición. Donald Trump de la época. No tan naranja, quizá, pero quiere volver a la tradición. Bueno, tomaban mucho el sol en esa época, a lo mejor, y mucha naranja también. Igual, comían mucho, a lo mejor también... Tiene ese tono tan característico. Entonces él lo que se mete en el ejército se convierte en alguien importante porque además muy querido por las tropas porque él había vivido la noche. Entonces él hablaba el idioma de los soldados. Era como ellos, pero claro, fue ascendiendo y fue el primer general, el primer militar, Sila, que tomó Roma al asalto. Un propio romano. Pero era romano. Pero la tomó al asalto. Para hacerse con el poder. Coño, sí. Y el Sila parecía tonto y... Claro, porque en ese momento estaban enfrentadas dos facciones que después van a ser muy importantes, que son la facción popular, con Cayo Mario, César después, y la facción Optimate, que son los mejores. Serían como conservadores, pero los dos son conservadores. O sea, conservadores y progresistas, pero enfrentados. Entonces, aquí van a ser las guerras civiles entre Mario y Sila. Mario, que va a ser el tío de César. Entonces, Sila se hace con el poder. ¿Y Sila de qué bando era? Sila es Optimate. Sila legisla a favor de la clase senatorial, ultra senatorial, pero Sila tiene algo bueno, que es que se retira. Sila se acaba retirando, aumenta el número de senadores, hace una legislación a favor de los conservadores. O sea, Sila quería que los poderosos siguieran teniendo poder. Quería volver al orden antiguo. Sí. Menos abierto de lo que estaba actualmente. Exacto. Entonces quería volver a lo antiguo, al mos maiorum, a las costumbres de nuestros antepasados, a lo antiguo. Entonces, en contra de Sila estaba Cayo Mario. Entonces aquí tenemos un juego que es de venganzas, como suele pasar en estas historias. Vence uno, se venga, vence el otro. Porque entonces, ¿es una guerra civil esto? Una guerra civil. ¿Qué pasa dónde? Dentro de la propia Roma. En Roma, sí. Entonces, o sea, las calles que estaban con batallas de vez en cuando. Claro, sí que las batallas eran fuera, pero después se tomaba la ciudad y hasta luego. O sea, pero eran las murallas. O sea, hay relatos de que las batallas estaban en las murallas de Roma. Entre partidarios de unos y otros. Entonces, Sertorio es de las filas de Mario. Entonces, cuando Mario vence a las tropas enemigas y demás, porque se van turnando, esto es una serie de años, y entonces Sertorio ve cómo el horror se cuela en sus propias filas. Nos cuentan las fuentes de que Sertorio ve cómo de sus propias filas, de escuadras de Mario, van ejecutando gente a lo loco.
como escuadrones de castigo, escuadrones de la muerte. Entonces dice, esto no me gusta nada. Que él no lo permitía eso. No lo permite. Manda a ejecutar a los que hacían eso. Quinto Sertorio ve también cómo se diluye al final, porque Mario pierde, se queda Sila, se queda bando silano, se tiene que exiliar. Y aquí empieza su historia. Se va a Hispania. Quinto Sertorio se va a Hispania. En Hispania... ¿Sabe dónde va? Está entre Huesca, actual Huesca, también está en Calagurris, en Calahorra, se va moviendo por ahí. Y ahí entra en contacto con tribus locales que le piden que vertebre una rebelión contra Roma. Entonces ahí se crea una Roma republicana en Hispania. A ver, es que esto es historia guapa, ¿eh? Sí. O sea, tenemos que ganan los ultraconservadores. Él se tiene que exiliar y va a Hispania. En Hispania, como siempre, aquí estamos siempre a hostias, diferentes tribus. Hay que tener en cuenta que la conquista romana le va a costar a Roma 2 siglos doblegar a los hispanos, a todas las tribus hispanas. ¿Y en ese momento cómo estaba en ese la momento conquista romana? Estaba a medias. Vale. A medias. No estaba aún... La zona del norte no estaba todavía, va a ser con Octavio, con Agripa. Todavía estaba muy por el norte, lo que es el Mediterráneo y el sur, bien, pero por dentro, Castilla, cero. Cantabria, todo eso estaba horrible para los romanos. Era auténtico Vietnam. Entonces, vertebra una resistencia. Él vertebra una resistencia porque los gobernadores romanos en Hispania eran unos cabrones. Había muchos que eran unos cabrones. O sea, la mala gente... La mala gente estaba ahí. Bueno, no cambia mucho tampoco esto, ¿no? No. Parece que estamos igual. Entonces lo que pasa es lo que debía pasar. Roma envía a Cecilio Metelo, que es un general muy, muy famoso. La familia de los Cecilio Metelos van a estar durante toda esa época dominando la política romana. Y después a Pompeyo. Pompeyo el Grande, que va a derrotar a Sertorio, pero Sertorio no va a ser derrotado definitivamente en batalla. A Sertorio lo traicionarán. Lo traicionan sus más allegados. Perpena, por ejemplo, lo asesinan en un banquete. ¿Qué dices? Entonces, Sertorio es un símbolo en Hispania, porque Quinto Sertorio a mí me gusta mucho. ¿Sabes el meme ese de tu padre no quiere un perro en casa y a los 2 días está abrazado a él? Pues bueno. Sertorio se cuenta que se encontró una cierva blanca. Iba con una cierva a todas partes. Era una cervatilla blanca, la cierva de Sertorio, que iba con él y le susurraba cosas. Estamos volados. Hombre, aquí ha pasado de ser entrañable a estar como una regadera. Le susurraba cosillas, le decía, oye, tal, y le ayudaba en batalla, con los planes de batalla. Sí, una cosa muy loca, muy loca. Ya. Normal que lo mataran, también te lo digo. Entonces, claro, este hombre sí que resultó ser un líder capaz, un líder bueno. Sí que tuvo la lealtad, esa devotio hispana de los jefes tribales de Hispania. Pero acabó fatal, acabó traicionado porque Roma sí paga traidores. Roma sí utiliza a los traidores. Claro, y él era un traidor Él era un traidor Roma. Y fue traicionado a su vez. Pero claro, era traidor y no, porque la figura de Sertorio es complicada, ya que claro, era traidor, pero no con su visión de Roma, tuvo que exiliarse. Creó, por ejemplo, creo que fue en Huesca o en Calagurris, ahora no lo tengo claro, una academia para los hispanos, para los hijos de nobles hispanos, para que se entrenaran en las artes romanas, en la cultura, en el tema del ejército y demás. Que eran finalmente eran rehenes nobles, pues como siempre. Pero ahí bueno, estuvo. Les disfrazaba de escuela. Vertebró una resistencia contra Pompeyo, contra la facción silana. Claro, y su idea hubiera sido crear aquí un ejército importante y volver a Roma para conquistarla. Exacto. Cosa que no pudo. Y se sabe cómo lo mataron en un banquete y lo asesinaron. Sí, se lo cargaron. Asesinos escondidos o lo que sea. Sí, traición. Eso una pena, porque Sertorio es uno de esos personajes que aquí, sobre todo en Hispania han pasado muchas cosas romanas que están infravaloradas. ¿Sí? Tenemos ¿Cuál dirías, además de esta, que sea una historia? La guerra civil entre César y Pompeyo, la batalla aquí en Munda, fue aquí en Hispania, hubo muchas batallas en el sur de Hispania. Por ejemplo, el tema de Escipión contra los cartagineses, todo el litoral mediterráneo, Carhadas, Gader, o sea, Cádiz estaba ahí, también estaba en tiempos de Escipión. Todo el sur, hay un montón de batallas importantes, sí, y lo tenemos como olvidado, como... Sí, que no nos acordamos de ello. Vamos a Zama, por ejemplo, vamos a África, pero aquí tenemos un montón de batallas importantes. Sí, bueno, aún se nota, ¿no? Por eso el impacto romano en sobre todo el Mediterráneo es Itálica, gordo. por ejemplo, la fundó Escipión. La ciudad de Itálica en Santiponce, en Sevilla, la fundó Escipión. Fue la primera ciudad romana fuera de Roma, fuera de Italia, que se fundó. Wow. Sé que tenemos ahí, y de ahí surgieron 2 emperadores de origen hispano como Adriano y Trajano. O Adriano y Trajano, ¿no? Son de ahí, sí. Que luego el Trajano tiene algo que ver con la muralla la columna de Inglaterra. Adriano. El muro de Adriano. El muro de Adriano. Trajano con su columna, la famosa columna trajana.
Claro, yo como andaluces, yo a veces en mi mente enferma y desviada, yo a veces me los imagino andornes diciendo, ¡ea! Y comiendo sardinita. Vamos a polla. Ojalá. Sería buenísimo. Ojalá. Claro, había emperadores que no hablaban muy bien latín. Por ejemplo, Septimio Severo, que era del norte de África, no hablaba muy bien latín. Pero ¿hubieron emperadores negros? ¿Hubieron emperadores asiáticos? No. ¿Llegó a ver? No. No, asiáticos, pero negros. Septimio Severo del norte de África. Sí. Del norte de África. Y no hablaban bien latín. Sí, Septimio Severo no hablaba muy bien. Tuvo que ir aprendiéndolo poco a poco. Ostras. Sí. Eso es, claro, choca. ¿No? Choca, pero claro, el imperio se expandió tanto que hubo emperadores que incluso no habían pisado Roma en su vida. Tú imagínate un perro de la guerra del Danubio, del Limes del Danubio, que había estado ahí creciendo aumentando su fama militar, toda su carrera, sin haber pisado nunca Roma. Luego viene a Roma y dice, ¿esto qué es? ¿Esto es mío? Esto no me lo imaginaba así. Esto yo no sabía que existía esto. Claro, y no es como ahora que viajas por todo el mundo en horas. Claro. Es que antes era una odisea según en qué movimiento tenías que hacer. Tú imagínate, Adriano, el emperador Adriano, visitó casi todo el imperio, porque el deber del emperador era conocer su terreno. Entonces tú imagínate la de horas que se tiró viajando. En carruaje o en barco, porque es que eso no había como ahora, como tú dices, esos transportes tan rápidos. Claro, que ahora es fácil, pero antes era... Y te jugabas también la vida, viajes peligrosos, posibles emboscadas... Viajar era un riesgo. Era un riesgo gordo. Sí. ¿En qué momento está ahora mismo la República? Estamos hablando, pues eso, ¿no? De la República tardía... Sí, estamos ahora, después de Sertorio y todo esto, estamos en torno al año 80, 70... Antes de Cristo. Sí. ¿Qué nivel tiene ahora mismo lo que es la República Romana? ¿Es expansionista a tope? Internamente ya veo que hay como dos facciones o que hay tensiones. ¿En qué momento está? ¿En qué momento se encuentra? Después de Sertorio, después de todos estos eventos de Sila, Mario y demás, César está empezando ya su carrera política y Roma está en un momento que está estable. Está estable en fronteras, ha tenido encuentros con Macedonia, ha tenido la conquista de Macedonia, Grecia, el norte de África también, ya la Tercera Guerra Púnica ha acabado. Ha habido recientemente un enfrentamiento contra sus socios, la guerra social, que se llama. No es una guerra social de sociedad, parece esto. Sí, sino de los socios, los aliados. Ajá. Claro, porque la gente de la península italiana decía, oye, nosotros sangramos por Roma, ¿por qué no somos romanos? Queremos ser romanos. Entonces hubo esa guerra para intentar darles la ciudadanía, conseguirla, al final la consiguieron, pero tenemos ahí eso. Entonces Roma está en pausa, porque Roma está ahora mismo concentrada en su enfrentamiento interno. Ahora mismo va a ser un enfrentamiento interno y sobre todo va a estar dentro de muy poquito con la guerra de las Galias, Julio César. Entonces ahora mismo está el tema bastante parado, la expansión, pero porque se vienen cositas. Egipto, por ejemplo, va a caer dentro de poco, en las Galias, en Hispania sigue ahí la guerra Numancia hace poco también. Están los frentes que todavía no está como un stand-by. Pero está poco a poco ahí en guerras en diferentes frentes, sí.